Muy buenas. A ver, una pregunta. ¿Alguien se ha parado a pensar que las reglas de un contrato de alquiler cualquiera pueden tener más de 2000 años? Pues sí, suena increíble, pero es así. Y es que hoy nos vamos a meter de lleno en el ADN, en el código fuente de nuestros sistemas legales, el derecho romano. Es que es como un software que está ahí, funcionando de fondo, casi sin que nos demos cuenta. Porque si uno se para a pensar, los principios que rigen una compra, un alquiler o una simple promesa no son nada nuevo. Se forjaron en la antigua Roma y esa es una conexión directa y, la verdad, sorprendente con nuestro pasado. Bueno, pues vamos al lío. Empecemos por el primer gran concepto. ¿Qué significaba de verdad ser el dueño de algo en Roma? Porque, ojo, no era tan simple como tenerlo en la mano, ¿eh? Era una idea legal potentísima. El concepto clave aquí es el dominio. Y esto es fundamental. No hablamos solo de tener algo físicamente, no. Es un señorío jurídico. O sea, un poder total, absoluto, sobre esa cosa. Y lo más importante de todo era cómo se protegía. Existían herramientas legales como la famosísima acción reivindicatoria, que básicamente permitía reclamar lo que era de uno, sin importar quién lo tuviese en ese momento. Y este poder absoluto, el dominio, se descomponía como en tres partes. Primero se podía usar la cosa, lógico. Segundo, se podía gozar de ella. Y gozar significaba quedarse con los beneficios que generaba. Pensemos, por ejemplo, en la lana de una oveja o la renta de una casa. Y finalmente, la tercera parte, el poder de disposición, que no es otra cosa que la capacidad de venderla, de transferirla, vamos, de dejar de ser el dueño. Pero a ver, aquí viene lo interesante. El sistema era súper formal. Los romanos eran pero que muy estrictos con los procedimientos. Entonces, ¿qué pasaba si alguien compraba algo importante? Imagínate un terreno, pero ¿se equivocaba? ¿Y si no seguía el ritual exacto que mandaba la ley? Pues aquí es donde el sistema romano demuestra una genialidad increíble. Porque en lugar de ser súper rígidos y decir, pues mala suerte, crearon una solución muy práctica. Dos tipos de propiedad. Por un lado estaba la propiedad civil, que era, digamos, la propiedad perfecta, la medalla de oro para quien lo hacía todo al pie de la letra. Pero si alguien actuaba de buena fe y cometía un error formal, el pretor lo protegía con la propiedad bonitaria. Era como una protección temporal hasta que, con el paso del tiempo, esa propiedad ya se convertía en legal del todo. Y claro, cada tipo de propiedad necesitaba su propia arma legal. El propietario civil, el que tenía la medalla de oro, contaba con la acción reivindicatoria, el poder definitivo para recuperar su propiedad. Pero el propietario bonitario, el que estaba en esa situación temporal, usaba la acción publiciana. Era como un escudo que lo protegía de todo el mundo mientras el tiempo corría a su favor hasta que su posesión se convertía por fin en una propiedad civil con todas las de la ley. Vale, pasemos a la siguiente fase. Ya hemos visto qué es ser propietario, pero ¿cómo se llegaba a serlo? Los romanos para esto tenían un sistema clarísimo para transferir los bienes. Lo primero de todo, dividían el mundo de las cosas en dos. Por un lado, la res mancipi. Estos eran los activos más importantes para su economía, que era agraria. Hablamos de las tierras en Italia, los esclavos, los animales de tiro, lo gordo, vamos. Para transferir estas cosas, hacía falta un ritual súper solemne y público, la mancipatio. Y todo lo demás eran las res nec mancipi, las cosas del día a día, y estas se podían transferir con una simple entrega, con la tradición. Y las formas de adquirir la propiedad también se dividían en dos grandes grupos. Por un lado, el modo originario, que es cuando no hay un dueño anterior. Por ejemplo, si alguien ocupaba una tierra abandonada o encontraba un tesoro. Y por otro lado, el modo derivativo, que era el más común, claro, y es cuando alguien transfiere la propiedad a otra persona, como en cualquier compraventa. Muy bien. Dejemos ahora el mundo de las cosas, de lo que se puede tocar, y entremos en el de las ideas, en un mundo abstracto pero increíblemente poderoso, el de los acuerdos. Porque en Roma, y esto es clave, una promesa podía llegar a ser tan fuerte como una cadena de hierro. Y aquí tenemos otro concepto romano que es la base de todo hoy en día, la obligación. La clave de la definición está en la expresión vínculo jurídico. Hay que imaginárselo literalmente como una cadena legal, invisible, que ata a una persona, el deudor, con otra, el acreedor. Y esa cadena obliga al primero a cumplir lo que ha prometido. ¿Y esta cadena legal de dónde salía? Pues podía nacer de varias fuentes. La más obvia, por supuesto, un contrato. Pero la ley también obligaba a una persona a responder si causaba un daño a otra. E incluso se reconocían otras situaciones que, sin ser contratos puros y duros, también generaban obligaciones muy parecidas. Vamos a verlo con un ejemplo súper sencillo, que todo el mundo entiende. Una compraventa. En el mismo instante en que hay un acuerdo, ¡zas!, nace ese vínculo jurídico.
A partir de ese momento, el vendedor está legalmente obligado a entregar la cosa y el comprador obligado a pagar. Y si uno de los dos falla, el otro tiene una acción, una herramienta legal para ir a un juez y exigir que se cumpla lo pactado. Entonces, el punto crucial es este. El sistema no se basaba solo en la buena fe de la gente, sino en que había consecuencias legales. Así que la pregunta es, ¿qué pasaba exactamente cuando esa cadena invisible, cuando esa obligación, se rompía? Pues la respuesta que daban los romanos a un incumplimiento se basaba fundamentalmente en dos conceptos clave para reparar el daño. El primero es el daño emergente, que es la idea más fácil de entender, la pérdida directa. Si alguien paga por algo y no lo recibe, se le debe devolver su valor. Punto. Pero aquí viene lo que es realmente brillante. El segundo concepto, el lucro cesante. Y esto ya no es lo que se ha perdido, sino, atención, es todo lo que se ha dejado de ganar por culpa de ese incumplimiento. Y para entender esto, el ejemplo del taxista que aparece en las fuentes es perfecto. Si a un taxista le destrozan el coche por culpa de otro, el culpable no solo le debe el valor del vehículo, eso sería el daño emergente, sino que también le debe todo el dinero que el taxista habría ganado trabajando con ese coche mientras estaba en el taller. Eso es el lucro cesante. Es una idea de justicia económica que parece increíblemente moderna, ¿verdad? Así que, al final, cuando juntamos todas estas piezas, se ve la imagen completa. Se entiende porque el derecho romano ha sido tan influyente. No son solo un puñado de reglas sueltas, es un sistema completo, muy bien pensado. En el fondo, todo se reduce a dos pilares. Por un lado, unas reglas clarísimas y muy bien protegidas sobre quién es el dueño de qué. Y por otro, un sistema que garantiza que las promesas se cumplen o que, si no, hay consecuencias reales. Y estas dos ideas juntas son, ni más ni menos, los cimientos que permiten que exista el comercio, la inversión y, en definitiva, que se pueda construir una sociedad compleja y estable. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué pasaría si los contratos fueran solo palabras que se lleva el viento? Si las promesas no tuvieran ninguna consecuencia legal. El sistema que los romanos diseñaron hace más de 2000 milenios es, en esencia, el que todavía hoy permite que la gente pueda confiar los unos en los otros para hacer negocios, para construir y simplemente para poder convivir.